Y estamos con el doctor, justamente Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista, para abordar diversos temas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. A ver, quería abordar el tema o la investigación abierta a la presidenta de la República, Dina Boluarte, finalmente, luego de varias citaciones que se fueron postergando por varios motivos. Además, parece que hay una fecha tentativa. Se planteó el 31 de mayo, fines de mes, pero se está pidiendo desde su defensa que se reprograme para el 1 de junio por un tema de la función presidencial. Me parece que hay un simulacro el miércoles 31 y además hay Consejo de Ministros. Pero más allá de si es el 31 o si es el 1, cuán importante es que la presidenta de la República vaya a esta declaración con la fiscal de la Nación en el contexto de lo que fue las muertes de peruanos en medio de la protesta social. A ver, en primer lugar, buenas noches y gracias por la invitación. A ver, el contexto en el que se da esta invitación a declarar en una investigación ciertamente de orden preliminar y por delitos graves, ¿no? Delito de genocidio, a la presidenta de la República, tiene que ver pues con lo que dijo en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la investigación que se tiene que hacer en todos los niveles y sin miramiento alguno respecto de lo que podría significar una lesión efectiva a los derechos humanos. Sin embargo, la lógica de la investigación ahora a nivel preliminar y que permite, o a partir de lo que significó el tema Pedro Castillo, ahora permite una investigación activa a la presidenta de la República, me da la impresión que es un poco prematuro. En tanto que... que vaya a declarar. Y que vaya a declarar y que además... ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno hace una investigación, y lo digo de la perspectiva de la experiencia, se anudan las bases de la investigación. Es decir, se empieza desde abajo para llegar hacia arriba. Ok. Entonces, es decir, perdón que lo corte, doctor, es decir, ¿qué información sustentatoria, qué indicios, como se llama de manera técnica, ¿no? ¿Qué elementos de convicción acompañan mi investigación para, bueno, yo citar a quien sería el máximo responsable político? Así es. Yo no voy a citar directamente a la azotea, ¿no? Tengo que primero ver los cimientos, tengo que construir investigación, voy de menos a más. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que participaron en estos operativos en donde murieron más de 65 peruanos? ¿Cuáles fueron las órdenes? Si hubo o no una legítima defensa, si hubo un exceso en la legítima defensa, si una defensa putativa o no, etcétera. Y a partir de ello, los excesos que pudieran haberse cometido en relación a los desbordes de mando y comando, ¿no? Entonces, a partir de ello recién yo puedo construir una investigación para yo decirle finalmente a la señora presidenta, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que además es un mando político, oiga, ¿qué tiene usted que decirme de este tema? O sea, si yo cojo y primero me voy a la cabeza, yo no sé nada. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades. La fiscal dice de la Nación, pues si no sabe nada y por tanto lo archivo, ¿no? O simplemente no le creo y luego le vuelvo a citar una vez que haga toda la investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la investigación? ¿La estamos utilizando como un mero instrumento político o estamos en verdad construyendo investigación como se tiene que construir investigación? Porque a ver, una de las principales críticas que surgieron hace algunas semanas, y lo publicó el semanario Hildebrand en sus 13, es que el fiscal a cargo justamente de citar a los mandos policiales y militares que estuvieron involucrados de manera directa o indirecta, dando órdenes en todo lo que fue las protestas y los enfrentamientos en Apurímac, Ayacucho y Puno, no habían sido citados, no había ni un cronograma de citaciones, estando ya mayo, principios de mayo, que salió esta publicación. Entonces uno dice, ok, si no has citado a nadie, ¿qué has investigado? Y vas y directamente la llamas a la presidenta de la República a ver que te diga qué es lo que está pasando. Ahí está, creo, las respuestas, ¿no? Las respuestas a las conjeturas y las desconfianzas que puede haber respecto a una investigación. Que queremos saber los peruanos qué es lo que pasó durante las protestas sociales. Ningún peruano debe haber muerto, pero murieron. Y queremos saber los peruanos quiénes son los responsables de esos excesos, como los que pasaron en los tiempos de la dictadura o los que pasaron en los 90. Pero obviamente tenemos que saber hacer las cosas bien. Y la investigación, cuando se lleva una investigación seria, no se puede llevar de esta manera. Y doctor, cuando se enfoca la investigación de la Fiscalía de la Nación, cuando el delito por el cual se le acusa es genocidio,
estamos centrando bien el foco de la investigación, porque uno por genocidio pues entiende otra cosa. Lo que ocurrió entre diciembre, enero y parte de febrero, ¿constituye un genocidio? Tampoco, ¿no? Yo, bajo una perspectiva, si acaso, hombre, no conozco el expediente, no conozco los motivos que ha tenido la fiscal de la Nación o las autoridades fiscales para determinar ello, pero pareciera también que es un poco precipitado igual, porque si bien es cierto el genocidio pues es un delito de lesa humanidad que se construye a partir de criterios diversos, ¿no? Que ya la justicia penal internacional ha construido sobre la base de la sistematicidad, la desaparición de una raza o una etnia determinada. ¿Todo eso, por lo menos de manera indiciaria, está presente? Yo creo que no. Yo creo que no. Acá creo lo que ha habido es un soterramiento de unas protestas de manera violenta, probablemente, de manera injustificada en algunos casos, desbordada por las circunstancias, pero en ninguna manera creo la señora Dina o las personas que estaban alrededor suyo querían la desaparición de la raza aymara, ¿no? Sí, claro. Acá no ha habido un tema de raza ni de cultura detrás. ¿No? Pero cuán peligroso es que la Fiscalía, la Fiscal de la Nación, enfoque mal la investigación, que plantee mal una acusación como es genocidio. Hombre, el problema primero es que estamos siempre jugando a maltratar nuestra democracia. Si bien es cierto, en democracia tenemos que saber la verdad, es uno de los valores democráticos más firmes que existen, y obviamente los responsables tienen que pagar sus culpas en relación a la violación de los derechos humanos. Lo que no se puede es hacer abuso de las reglas democráticas del proceso, porque finalmente por un lado tienes personas a las que las estás sometiendo a procesos penales y por otro lado estás creando expectativas sociales que luego incrementa el conflicto social. ¿No? El decir, oye, acá hubo lesa humanidad, hay genocidio, de todas formas hace que aparezca una expectativa social de venganza legítima por parte de los familiares que dicen, ¿no? A mi familiar lo mataron, lesa humanidad, no sé qué. Y obviamente en un momento determinado, si por ahí la razón prima y finalmente se determina que no hubo eso, si no hubo otra cosa, pues obviamente lo que va a pasar es más desborde social, más protesta social y una sensación de impunidad que obviamente la sociedad no se lo puede permitir. Pero desde el punto de vista penal, y entendiendo que todavía la investigación tiene serias limitaciones por lo poco que se ha avanzado en cuanto a los testimonios de los involucrados, de policías y militares que estuvieron en el campo y en el terreno. Más allá de eso, doctor, desde el punto de vista penal, la presidenta Dina Boluarte podría tener algún grado de responsabilidad, y le pongo el paralelo del caso del expresidente Alberto Fujimori en lo que fue las matanzas de Barrios Altos y Las Cantutas, donde se estableció la famosa autoría mediata en su juicio. A ver, en el caso Fujimori ocurrieron cosas diferentes. Primero sí hubo sistematicidad, es decir, por lo menos hubieron 3 o 4 eventos claramente definidos y 2 de ellos claramente sancionados además por la Corte Interamericana. Cantuta, uno de ellos. En segundo lugar, en la conducta de quien tenía y detentaba el orden de mando y comando de las Fuerzas Armadas fue una conducta no solo neutral, sino también propositiva en relación a la impunidad que en ese momento se pretendió dar a las personas que fueron primero investigadas y luego incluso, si se acordará, absueltas por el fuero militar. Entonces, el acompañamiento del poder, ¿no? El ejercicio del poder sobre el cual se construyó esa impunidad generó, desde luego, una lógica de dominio del hecho que finalmente hizo que determinase finalmente la Sala Suprema o la Sala Especial en ese momento la sentencia contra Fujimori y las personas que finalmente también fueron condenadas por estos hechos, ¿no? ¿En este caso no se podría atribuir autoría mediata a la presidenta Boluarte? No, ¿dónde está la sistematicidad? ¿No? ¿Dónde están los eventos sucedáneos? ¿No? Ahora, vamos a ver. Bueno, fueron eventos consecutivos durante semanas, pero, ¿no? Sí, pero en el caso Fujimori fueron años. Cayara, Cantuta, Barrios Altos, etcétera, ¿no? Claro, es decir, este hecho es parte de un contexto. De un solo hecho que explotó en diferentes regiones en días determinados. Así es, y a propósito de un solo evento, además, de un solo evento que fue el 7 de diciembre.
Claro. En primer lugar. Ahora, lo que hay que ver es cuál ha sido la conducta del poder respecto de quienes de manera directa se involucraron en los posibles abusos que se dieron al momento de soterrar estas protestas sociales. La conducta del poder fue, digamos, de sanción, o como lo que pasó en los tiempos de Fujimori, de apañamiento y de impunidad. Entonces, esos son elementos que tú vas tomando en cuenta para determinar cuál ha sido finalmente la postura del poder frente a estos hechos de esta naturaleza. Por ejemplo, el hecho de que se haya movido, no retirado, no expectorado de la institución, pero que se haya movido a los generales, entiendo, involucrados en su momento en estos actos a otras áreas, puede significar un hecho... Eso sí puede ser un elemento de indicio, ¿no? Eso sí puede ser un elemento de indicio, pero primero hay que calificar lo demás. Es decir, el tema este que te hablaba de la sistematicidad, el tema de las etnias, las razas, etc. Entonces, ¿no es...? Ahí podríamos estar ante un tema de, ciertamente, asesinato, ¿no? Porque es innegable que han muerto personas, es innegable que podría haber asesinato, es innegable que podría haber un abuso del poder en razón a estas múltiples muertes, es innegable ello, pero ya calificar, ir al salto cualitativo de lesa humanidad y genocidio ya es tremendo, entre otras cosas pues por las penas, por la imprescriptibilidad y por incluso la perseguibilidad internacional que suponen estos delitos. Es decir, puede haber responsabilidad, ojo, no hablo ni siquiera de responsabilidad política, eso es otro tema. Puede haber responsabilidad penal en la presidenta o incluso en los ministros a cargo en ese entonces. Puede haber responsabilidad penal. Sin llegar a lesa humanidad. Sin llegar a lesa humanidad. Así es. Y eso es lo que enfrenta o podría enfrentar la presidenta Boluarte. Así es, pero obviamente para eso tienes que construir investigación y hacer una investigación metodológicamente correcta. La investigación penal no es más que un conjunto de métodos para llegar a la verdad. Y esa verdad, si tú la coges como te dé la gana, va a ser una verdad mal formada. ¿Y qué pasa o qué puede pasar si es que los deudos de estas familias no encuentran justicia en el Perú? Evidentemente, entiendo, pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro, primero la Comisión Interamericana y luego la Corte. Y en ese aspecto, ¿sirve como insumo o tiene alguna relevancia el informe que presentó hace algunas semanas también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde usa palabras de alto calibre para referirse a lo que ocurrió en nuestro país? Ciertamente sirve, pero también lo que hay que entender aquí, la lectura que uno tiene que tener de estos informes, es que son informes bastante ideologizados, ¿no? Más políticos. Así es, ideologizados y políticos. Hablaba de masacre, ¿no? De ejecuciones extrajudiciales, además. Cuando no había todavía investigación. Y la masacre, pues, supone una calificación internacional en términos de derechos humanos muy, muy, muy graves, y que en este caso no creo que hayan estado presentes. Pero bueno, eso va a tener que asumir el Estado en función a sus responsabilidades y los compromisos internacionales que tiene, ¿no? Sin embargo, esto, entiendo, es un proceso sumamente largo cuando hablamos de este tipo de acusaciones, ¿no, doctor? Sí. Duran 15 años. A ver, pero 20 años en algunos casos. Y un tema técnico, antes de consultar o pasar a otro tema, que tiene que ver con la presencia de la Procuraduría General y del Procurador General y de los abogados de las familias deudas, porque hubo toda una controversia si debían participar o no durante el interrogatorio, durante el testimonio de la presidenta Dina Boluarte. Fueron incluso la Fiscalía apeló a la decisión primaria. Finalmente el juez Juan Carlos Checkley resolvió que sí podían participar, pero entiendo que no pueden preguntar. A ver, el hecho de que participes ya genera una posición en el proceso. El hecho de que estés presente tiene que ver o que seas agraviado o que seas actor civil o parte civil. Entiendo que hay una investigación preliminar, por tanto no formalizada, y por ello no son actores civiles o parte civil. Por tanto, solamente son abogados agraviados o de la parte agraviada, es decir, de las víctimas naturales de los hechos. Y en tanto no son actores civiles, pueden estar presentes, pero no participar, porque participar sería darle una naturaleza legal que no corresponde a la etapa del proceso, porque obviamente, como reitero, todavía no se ha formalizado y no se podría formalizar tampoco contra la presidenta.
sino simplemente una investigación preliminar como tal. Tenía una pregunta que es más de carácter técnico y también político, porque tiene que ver con la denuncia que se va a ver el día de mañana contra la ex fiscal de la Nación, fiscal suprema actual, Zoraida Ábalos, donde se le está acusando, o se pretende acusarla y destituirla incluso, por no haber continuado la investigación en su momento tanto al expresidente Martín Vizcarra y al expresidente Pedro Castillo. Y la Junta Nacional de Justicia sostiene, oye, Congreso, reflexionen, porque están que la van a acusar por un tema que es de criterio técnico, de criterio jurídico con el cual podemos estar a favor o en contra. Y justamente estamos discutiendo esto en este momento, que la fiscal está citando a la presidenta Boluarte para el testimonio. ¿Cuál es su punto de vista técnico al respecto? ¿La fiscal Zoraida Ábalos incumplió las normas o alguna norma? A ver, la fiscal Zoraida Ábalos, cuando emitió en su momento las disposiciones en el caso de Vizcarra y en el caso Castillo, por cierto, también, siguió toda una línea de trabajo que de muchos años ya se había dado. Es decir, el presidente era intocable. No se le investigaba y obviamente no se le hacía absolutamente nada porque la investidura presidencial era intocable. No la reflexionó, no la razonó, como finalmente lo hizo sí Pablo Sánchez, ¿no? Y como finalmente ocurrió y permitió, me corrijo, que se investigara a Pedro Castillo. Claro. Ahora bien, que eso fue un error o una infracción legal o no, no lo creo. No lo creo. No creo que haya una infracción legal. Pero más allá de que si ha habido una infracción legal, el hecho de haber ella seguido toda una línea de trabajo institucional de la Fiscalía de la Nación, que exculpó a Alan García, que exculpó de las investigaciones a todos los demás presidentes de la República, no significa que la Junta Nacional de Justicia deba entrometerse en el trabajo del Congreso de la República, ¿no? Entonces ahí creo que los únicos que han cometido una infracción es la Junta Nacional de Justicia. Porque de ser el caso, imagínense, el Congreso de la República hace lo que dice que va a hacer, en el sentido de la destitución y la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Ella tendrá abiertas las puertas del Poder Judicial en vía de acción de amparo y si acaso el Tribunal Constitucional para que se corrija su destitución o inhabilitación. La Junta Nacional no tiene que meterse. Entonces la institucionalidad prohíbe que la Junta Nacional haya emitido un comunicado de esa naturaleza. Y si lo ha hecho, obviamente los que están en infracción son ellos. Sin embargo, a ver, me informan que según la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, no se va a ver ya el caso de Zoraida Ábalos el día de mañana, estaba programado, pero lo que ha informado es que no se verá porque el ponente, el congresista Ernesto Bustamante, está de licencia por un tema de salud, así que todavía va a tener para algunos días más en la espera. Pero haría bien, y con esto termino, doctor, haría bien el Congreso, o hace bien en todo caso el Congreso de la República, a entrar justamente a estos temas, a tratar de destituir a una fiscal supremo, y entendemos que eso va a gatillar una serie de procesos en la propia Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Porque recientemente se cambió la ley y ahora entiendo es la propia fiscal de la Nación la que puede designar a un fiscal. Lo que ocurre ahora es que claro, efectivamente se hace los nombramientos a fiscales provisionales para que integren la Junta de Fiscales Supremos, cosa que antes no se daba. La Junta de Fiscales Supremos solamente se daba entre los titulares, que eran 4, 5, 6. Ahora lo integran. ¿Pero no le da mucho poder eso al fiscal de la Nación? Por cierto. Hay un desbalance, si acaso, institucional en el sentido... Y esto es muy reciente. ¿Por qué? Desde luego. ¿Por qué? Porque recuerde que la provisionalidad en los cargos de la Fiscalía o incluso del Poder Judicial se dan en razón a la confianza. Es decir, yo no le voy a dar yo presidente del Poder Judicial, no le voy a dar la provisionalidad suprema a un juez superior que yo no conozca o que no confíe en él. De igual manera, yo, fiscal de la Nación, no le voy a dar la provisionalidad suprema a un fiscal superior a quien yo no conozca y no confíe en él. Por tanto, yo me rodeo de todos ellos y luego hago mi junta y finalmente la decisión que yo quiero llevar a la junta es aprobada por todos. Y yo digo, no fue mi decisión, fue la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, pero que está respaldada por gente en la que yo designé. Claro.
Entonces, eso sí es peligroso. Dicho con el mayor de los respetos a la fiscal de la Nación, a quien tengo el placer de conocerla y respetarla también mucho. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista.